es el tema de los mesosomas, ¿vale? Me parece que, no sé si a todo el mundo, pero no le quedó muy claro la diferencia entre el mesosoma y la membrana plasmática, ¿vale? Me parece una pregunta muy buena, entonces, bueno, no tengáis miedo ni reparo en preguntarme cosas porque así todo el mundo aprende. La membrana plasmática, bueno, como os había dicho, en realidad esto que parece un muellecito es la pared celular, ¿vale? La pared del procariota. Y la membrana plasmática sería hasta adentro. Entonces, el mesosoma es parte de la membrana plasmática. Es como si hubiese un exceso de membrana plasmática que se invagina hacia adentro. Lo interesante de esa membrana es que ahí se colocan enzimas de manera diferencial. Es decir, por ejemplo, enzimas de la cadena respiratoria o enzimas de ciertas rutas metabólicas se suelen colocar preferentemente en esta zona, en el mesosoma. Por eso es importante señalarlo, pero en realidad es membrana plasmática, o sea, tiene la misma composición de bicapa lipídica que el resto de la membrana. Simplemente eso, la forma que hace nos hace llamarlo de otra forma, no es una estructura aparte, como, como os digo. Entonces, me parecía importante señalarlo. Llevamos 4 minutos, creo que vamos a empezar entonces con la parte del transporte. Habíamos visto entonces la composición de la membrana plasmática, que la membrana podía tener proteínas, lípidos, que estaba dividida en la parte intracelular, en la extracelular, que estaba el glucocálix, que estaba aquí, que teníamos el glucocálix con las glucoproteínas, el glucolípido. Se puede poner glucocálix o glucocálix, ¿vale? Ambas se ven por ahí. Más correcto con la Z, pero bueno, a cuestión de gustos. El colesterol que ayudaba en la fluidez de la membrana y los lípidos en la forma que tienen los lípidos. Me preguntó una persona por las arqueobacterias y estuve pensando en meterlo ahora, las arqueobacterias, después de las procariotas, ya que me habéis preguntado, pero la verdad es que volví a repasar el temario y creo que lo mismo que le dije ayer, es mejor verlo al final, las arqueobacterias, porque hay mucha referencia a orgánulos y a cosas que vamos a ver en la parte de eucariotas, por ejemplo los flagelos, y creo que es más sencillo si primero damos las eucariotas con los orgánulos, orgánulo por orgánulo, y después ya hablamos de las arqueas de manera general y cuáles son las diferencias. Bueno, lo dicho. Los transportes, encontramos 3 tipos de transporte: el transporte pasivo, el transporte activo y el mediado por las vesículas. Dentro del transporte pasivo habíamos hablado que no se necesita gasto de ATP, por eso es pasivo. Simplemente encontramos diferencias entre la difusión simple y la difusión facilitada debido al tamaño de la molécula que va a entrar y a cómo se realiza ese transporte pasivo. En la difusión simple, lo que ocurre es que la molécula pues, es tan pequeñita que puede atravesar la bicapa de lípidos directamente y llegar al citosol. Sin embargo, en la difusión facilitada se necesita la ayuda de una proteína para que atraviese la membrana. En el caso de los canales iónicos o porinas, también llamados, lo que teníamos es una proteína en forma de tubo que atraviesa la membrana, por eso se denomina proteína canal, a través de la cual pasa la molécula en cuestión que quiere atravesar y entrar al citosol, pero de nuevo sin gasto de ATP. Y por último teníamos la permeasa, que es una proteína con la capacidad de modificar su estructura después de que la molécula que va a actuar como ligando se una a ella, y generaba como este movimiento, ¿no? Llegaba aquí la molécula, la envolvía y la soltaba por detrás, pero sin gasto de energía. Es parecido a lo que va a hacer la bomba, pero de forma pasiva, sin gasto. Y eso ha sido el transporte pasivo que ya hemos comentado. Después tenemos el transporte activo, ¿vale? El transporte activo, en este caso, sí que va a gastar ATP y eso es lo que lo diferencia del transporte pasivo. Y la más característica es, bueno, tiene que gastar ATP realmente porque se produce la entrada contragradiente, es decir, lo que nosotros queremos meter realmente está yendo contragradiente. En estos, aunque tengan que facilitarle la entrada, por eso la difusión facilitada se llama así,
siempre es a favor de gradiente, a favor de ósmosis, de presión osmótica. Entonces, el que tú tengas que hacer más grande o más pequeño el agujero no interfiere en el hecho de que entre o no entre, pero sí que el transporte activo es justo al revés. Es decir, el tamaño de la molécula no importa, pero al tener que ser contragradiente es el por qué tenemos que gastar ATP para meterlo. Entonces, la más característica, como os digo, es la bomba sodio-potasio, que es la que os cae en el temario, en el examen, y tenéis que poder reconocer cómo funciona. Este es el esquemita de cómo interactúa la bomba, que lo que hace es consumir ATP para poder hacer el intercambio de los iones que quiere. Como veis, por cada ATP que se consume vas a expulsar 3 sodios y meter 2 potasios. Aquí lo veis como en rojo y en verde están totalmente identificados el sodio y el potasio, ¿vale? Entonces, empezamos por aquí. Lo primero que pasa es que, perdón, por aquí. El sodio se une por la cara citoplasmática porque es lo que vamos a expulsar. Hay gasto de ATP y entonces expulsamos el sodio. En ese momento la bomba queda abierta hacia el exterior, lo que aprovecha para unir el potasio y cambiar su conformación, introduciéndolo dentro. Entonces, como podéis ver, realmente el gasto de ATP se produce en la expulsión del sodio. Esa es otra pregunta de examen que os pueden hacer, ¿vale? Durante la expulsión del sodio es que se produce este gasto de ATP, pero durante la entrada, es decir, al soltar el potasio, no hay gasto de ATP, ¿vale? Se suelta el fosfato que habrá perdido el ADP porque queda aquí, o sea, el ATP pierde un fosfato y queda aquí, pero no se consume, ya se ha consumido en la anterior. Entonces hay un gasto de ATP, solo una molécula de ATP se gasta, no 2, a pesar de que el intercambio se realiza en 2 fases. Y lo siguiente que tenemos ya será el transporte mediado por vesículas, que son la típica fagocitosis, pinocitosis y endocitosis. La principal diferencia entre estos 3 mecanismos, que a priori son iguales, se fundamenta en el tamaño de la partícula que vamos a introducir y en la forma en la que lo introducimos. Es decir, en todos los casos se produce una invaginación de la membrana que recoge lo que vamos a fagocitar o a introducir, más bien. Se recoge lo que se va a introducir, la envuelve y acaba formando una vesícula individualizada de la membrana, que resta membrana plasmática de la superficie celular. Esta es la razón también por la que las células tienen interdigitaciones arriba, para tener un exceso de membrana y poder realizar este tipo de procesos. Entonces, en la fagocitosis lo que vamos a introducir son partículas grandes, partículas sólidas, como podéis ver aquí, pero principalmente que sean grandes. Y lo que va a hacer es formar unos pseudópodos alrededor. Es decir, en este caso la invaginación en la pinocitosis es hacia adentro, pero aquí lo que va a hacer es como envolverlo hacia afuera. Si pensamos en que la célula no se moviese, cosa que es incorrecta porque sí que se mueve, digamos que lo que hace la célula es como estirar dos brazos, que van a ser esos pseudópodos, para envolver esa partícula sólida, esa partícula grande, y de paso así mide si es capaz de engullirla, porque si fagocitase algo demasiado grande, la misma célula podría reventar. Entonces, al hacerlo así, lo que hace es envolverla, medirla, al igual que haría una serpiente pitón, que suele medir a sus presas antes de tomarlas. Pues de la misma manera la engulliría, la recubriría y la introduciría dentro. Y lo que va a hacer es formar, bueno, un endosoma, que también se llama fagosoma, que lo que va a hacer es ir a unirse con un lisosoma. Y entonces formará un lisosoma secundario, pero eso lo veremos en la parte de los lisosomas. Lo importante ahora es saber que con los pseudópodos recogen esta partícula y formamos un endosoma o fagosoma. Se puede llamar de las dos maneras. Por su parte,
la pinocitosis suele estar destinada a introducir el fluido extracelular. Es decir, son macromoléculas, por así decirlo, lo que tenemos. Entonces, lo que ocurre es que se produce una invaginación de la membrana, en este caso, que como veis se acaba formando una vesícula igualmente, pero en este caso de la membrana va hacia adentro, si la célula sigue estando quieta, por así decirlo, una invaginación que forma lo que llamaremos una caveola con V, ¿vale? Que sigue siendo una vesícula, son todos vesículas, pero se llaman de distintas formas según de por qué proceso hayan venido. Entonces, lo interesante de esto es que se forma esta caveola y aquí hay un proceso de estrangulamiento de la membrana. La membrana hace como giros, ¿sí mismo? O sea, como que se retuerce y se frota contra sí misma, entre estas dos partes de la membrana, se frota en un proceso llamado estrangulamiento y acaba formando, como digo, esta vesícula, que será la vesícula de pinocitosis, que acabará también pues uniéndose probablemente a un lisosoma. Y por último tendremos la endocitosis. La endocitosis es una entrada selectiva. En este caso, en la membrana tenemos una serie de receptores que se unen a una molécula o a una partícula o algo, o otra célula o lo que sea, X, que tiene un ligando en la superficie, por ejemplo, ¿no? Entonces, este receptor se une, o bueno, este ligando se une a su receptor de la membrana y provoca que comience la fase de endocitosis, provoca ese desarrollo de la invaginación. Para ello lo que hace es mandar una señal al interior de la célula que llama a una serie de proteínas llamadas clatrinas para que se coloquen alrededor de la membrana, tiren de ella, uniéndose al citoesqueleto, valiéndose del citoesqueleto, estas proteínas tiran de la membrana hacia adentro y acaban formando una vesícula recubierta que también se puede llamar endosoma, igual que esta se llamaba endosoma, ¿vale? Porque al fin y al cabo esta es la endocitosis. Entonces, bueno, a mí sí que me gusta más y me parece mucho más correcto llamar a estas fagosomas, precisamente porque vienen de la fagocitosis, y a estas endosomas, porque vienen de la endocitosis. Pero como veis, sería correcta ambas cosas porque en este esquema se puede ver así. Y estas que son las caveolas, como os había dicho. Lo siguiente, el siguiente transporte que vamos a ver dentro de la membrana, lógicamente, es la exocitosis. Es decir, ya hemos visto cómo la membrana participa en la introducción de moléculas dentro de la célula y ahora vamos a ver cómo las extrae, cómo las secreta en este caso. La exocitosis no es más que la expulsión de partículas que la célula ha fabricado o que la célula considera que son de desecho y no necesita. De manera que por una vesícula que tiene ya formada, que veremos más adelante en qué proceso, cuál es el proceso en el que se forman, porque van a estar involucrados dos orgánulos de la célula, que van a ser el retículo y el aparato de Golgi, esas vesículas de excreción o de secreción, ambas son posibles, van a llegar hasta la membrana por un proceso de aposición, que es el acercamiento, se van a adherir a la membrana y van a fusionarse con esa membrana, ya que están compuestas por el mismo material, expulsando su contenido. Por tanto, tenéis que daros cuenta, y esto puede ser otra pregunta de examen, que la endocitosis va a menguar la superficie de la membrana plasmática, mientras que la exocitosis va a aumentar esa superficie. Y ahora entonces lo que vamos a empezar es a ver cada una de las estructuras de la célula, ¿vale? Vamos a empezar por la pared celular. Os recuerdo que la pared celular en bacterias siempre está presente, pero en eucariotas puede estar presente, puede no estar presente, y si está presente puede ser la de los hongos, que está formada por quitina, o la de las células vegetales, que está formada por celulosa. La que estamos viendo aquí
es la estructura de la pared de las bacterias, ¿vale? De los procariotas. En este caso hay dos tipos de, de pared que tenemos que diferenciar. Aunque es verdad que en su mayoría están formados por peptidoglicano mureína, que es el componente principal, por así decirlo, o el más importante. La mureína, supongo que habréis visto en bioquímica en qué consiste, qué tipo de molécula es, ¿no? Una serie de... Es un polímero con residuos alternantes de NAM y NAD. Tenemos, como os digo, dos tipos de paredes diferentes, las de las gram positivas y las de las gram negativas. Se llaman gram positivas y gram negativas porque se pueden teñir o no con la tinción de gram. Y eso también es muy importante porque es una característica clínica, diagnóstica. Es decir, cuando tenemos una infección, una manera de saber qué tipo de infección es o qué tipo de bacteria es realizar una tinción de gram. Y las gram positivas y las gram negativas son diferentes, de manera que los antibióticos a los que pueden responder van a ser diferentes, porque las paredes son diferentes. Con lo cual el método de actuación tiene que ser distinto. Y esto es una manera muy rápida de conocerlo y de emplear el medicamento adecuado, por así decirlo. Con lo cual hay que saber un poco las diferencias. En este caso, vamos a empezar con las gram positivas, que se tiñen, son las que sí se tiñen con gram, y esto se debe precisamente a que en las membranas encontramos los ácidos teitoicos o lipoteitoicos que veis aquí. En la gram negativa nunca vamos a encontrar ácidos lipoteitoicos, y gracias a eso es que estas membranas se pueden teñir y las otras no, ¿vale? Están formadas por una pared bastante más gruesa que la de la gram negativa, aunque aquí he puesto un poquito el esquema para que estén parecidas. La gram positiva es más gruesa que la otra, porque está compuesta por capas superpuestas de peptidoglicano. Gracias a eso es que la bacteria se protege de la deshidratación, de manera que es menos susceptible a antibióticos, ya que los antibióticos suelen tirar precisamente a romper la pared y a intentar desecar la célula para que se rompa. En las gram positivas, entonces eso es mucho más difícil. Pero este peptidoglicano, que está en muchas fases, como veis, hay varias capas, mientras que aquí solo vamos a ver una capa, va a estar unida a estos ácidos teitoicos y lipoteitoicos, ¿vale? Y esto va a hacer que se pueda teñir. Por su parte, la gram negativa no se va a poder teñir porque no tiene estos ácidos teitoicos, aunque sí que tiene liposacáridos, por ejemplo, y solo tiene una capa de peptidoglicano. De hecho, esto se llama una capa interna fina, se suele llamar así, la capa interna fina, y es de peptidoglicano. Y por otra parte, tenemos una bicapa fosfolipídica, esta parte y esta, que la envuelven por los dos lados, que está llena de porinas, que permiten que haya traspaso de sustancias. Entonces, por esta razón es que a los antibióticos les puede ser más fácil penetrarla, porque tiene porinas, tiene canales que permiten que entre. Esta no, sin embargo, esta no lo tiene. Pero aquí, al tener la membrana lipídica por fuera y no tener los ácidos teitoicos, es que no se tiñe, porque hace como que con la tinción de gram hace como repelencia, ¿vale? La membrana lipídica en este caso. Después tendremos la pared de los eucariotas, en este caso la de los vegetales, ¿vale? Que si recordáis, os acabo de decir, está formada por celulosa aquí, con lo cual esto no es una pared de hongo, es una pared de vegetales. Se trata de una cubierta gruesa y rígida que va a rodear toda la célula, con lo cual va a participar en la morfología de la célula, en la turgencia, en darle rigidez y darle protección frente a la deshidratación. Es importante saber que está formada principalmente de la celulosa, como os digo, y de una matriz amorfa acuosa con sales minerales en la que se van a colocar los heteropolisacáridos, las pectinas y la hemicelulosa,
que son importantes, ¿vale? Entonces, en general, la pared, si os preguntan, principales componentes de la pared celular en vegetales, la celulosa y en segundo lugar, las pectinas y la hemicelulosa. Y en tercer lugar, la matriz amorfa acuosa en la que están integrados esos componentes. Luego, fijándonos en la estructura, tenemos tres partes principales. La lámina media, que es la capa más externa, a pesar de llamarse lámina media, esta de aquí, que es la más antigua, ya que es la primera que se forma. Es decir, se van formando, esta es la primera, esta la segunda y esta la tercera, es decir, van de dentro hacia afuera formándose. Y por ello también van tomando la rigidez a medida que la célula crece, porque la célula comienza a formar su pared en el momento en el que se divide, en el momento en el que se genera la célula. Pero cuando la célula se acaba de dividir no tiene su tamaño final, porque precisamente sale de una célula que se ha dividido, entonces es como, no es la mitad exactamente de chiquitita, pero es más pequeña. Entonces tendrá que crecer, seguir formando, sintetizando todo lo que necesita, entonces necesita que esa pared empezar a formarla para protegerse, pero también que sea un poquito laxa. ¿Qué pasa? Que esta lámina va a ser homogénea y está formada por pectinas, como veis aquí en el esquema. Entonces, lo que va a hacer va a ser permitir que las células se adhieran a la superficie, de manera que una célula hija, nos estamos quedando sin tiempo por lo visto, ya que probablemente sí que tengamos que cambiar de sesión, ¿vale? Que me acaba de avisar. Como os digo, esta es la primera que se forma en la división, entonces también va a participar en el tabique que va a separar las dos células, las células que se van a dividir. Entonces, además de participar en este tabique, lo que va a hacer va a ser permitir que la célula desarrolle su adherencia para que no se vaya por ahí, es decir, que la célula se divida, pero no se pierda, y participa en su adherencia. Y por eso está fundamentalmente formada por pectinas de manera laminar, es decir, todas en el mismo plano. La segunda es la pared primaria, que como veis es la más gruesa de todas, es la que mayor consistencia tiene, porque está formada por mucha celulosa y menos matriz amorfa que la anterior. Tiene estas grandes fibras de celulosa. Aquí, aunque pueda haber alguna fibra, en la lámina media puede haber alguna fibra de celulosa, es principalmente pectina. Sin embargo, aquí es mucha celulosa, menos pectina y menos matriz acuosa. Pero esta capa, al estar formada por celulosas en distintos planos, forman una capa muy flexible, es decir, que permite que la célula siga creciendo, mientras que la lámina media es bastante rígida, entonces, o sea, acaba cogiendo mucha rigidez y acaba provocando que la célula ya no pueda crecer más, de manera que le da la turgencia. Pero la lámina primaria sí que le da cierta capacidad de crecer mientras sea ella mientras la lámina media no termine de desarrollarse, porque lo que va a hacer es, al ser tan gruesa, darle protección, pero no limitar la célula. Es decir, está encargada de proteger, pero no limitar. Y por último, vamos a tener la pared secundaria, que se va a desarrollar cuando todo lo demás, cuando la célula deje de crecer, cuando ya la célula se haya desarrollado del todo, es bastante gruesa y lo que podemos decir de ella es que tiene mucha celulosa, tiene mucha más celulosa que ninguna de las otras. Es decir, a medida que tenemos más celulosa, la pared es, digamos, más rígida, pero si tenemos celulosa pero no la pectina, para que lo entendáis, no todo pectina, también vamos a ser más flexibles porque la colocación de la celulosa permite que tengas cierta flexibilidad, mientras que en la lámina media toda la pectina era única, entonces que era como un folio fuerte y no se puede flexibilizar. Entonces, la pared secundaria, como os digo, tiene más celulosa y menos matriz amorfa, pero carece de pectinas por completo. Y hay varias filas también de celulosa.
Y luego, en los hongos, que no es este, pero bueno, no tengo esquema de los hongos, simplemente tenéis que recordar que en los hongos vamos a tener quitina en vez de celulosa. Y más o menos con que sepáis eso ya es suficiente. Es una pregunta de examen, pero sola. Es decir, el principal componente de la pared de los hongos es la celulosa, la quitina. Después, lo importante también es la pared, las funciones. Os las he estado diciendo todo el tiempo. Las funciones de la pared pasan por dar forma y consistencia a las células, por realizar o por aportar protección mecánica y soporte a la célula, adherencia, como os he dicho, por ser protección frente a los cambios de presión osmótica debido a la turgencia que genera, ser barrera de patógenos y toxinas, lógicamente. Además, proporciona cierta, digamos, resistencia a la célula, por lo que os comentaba, le permite ser más resistente a ciertos antibióticos o toxinas, dependiendo, en este caso, bueno, estamos hablando ahora mismo de la eucariota, pero estos serían las funciones generales. Y además interviene en el reconocimiento celular, porque la pared también va a tener señales de reconocimiento que van a identificar esas células para que, bueno, para que se puedan comunicar con el resto de las células vecinas y para que se pueda saber qué tipo de célula es. Y por último, participa en la germinación de los tubos polínicos. Esto es una función un poco extraña que os las tengan que dar porque no se explica el por qué y cómo interviene, pero simplemente tenéis que saberlo, que participa en la germinación de los tubos polínicos. Y por último, como os digo, en la formación del tabique de división celular. Después, también tenéis que saber que las paredes celulares tienen una cosa llamada plasmodesmos, y estos plasmodesmos, creo que tenía una imagen yo. Pensaba que tenía una imagen de los plasmodesmos. Los plasmodesmos van a ser como las uniones comunicantes que veíamos en las membranas, pero en este caso en las paredes. Son poros a partir de o por dentro de los que se va a desarrollar el retículo endoplasmático, formando algo llamado desmotúbulo, que va a permitir el transporte entre células. Es decir, en la pared va a haber un poro y en ese poro va a crecer el retículo endoplasmático formando un desmotúbulo y con ese desmotúbulo y una serie de no sé qué ha pasado, si seguís ahí o no. Bueno, una serie de procesos que después veremos, se va a provocar un transporte de sustancias. Es posible que se vaya a cortar en breves, ¿vale? Bien, vamos a empezar por el citoplasma. El citoplasma no es agua pura, simplemente. Está formada por el citosol y por los orgánulos. Todo es citoplasma. El citosol también se puede llamar hialoplasma y va a ser esa matriz fluida que se van a comunicar con el nucleosoma a través de los poros nucleares. Es decir, el núcleo tiene unos poros y por ahí entra también el citoplasma, el hialoplasma. Es importante saber que es una dispersión coloidal acuosa formada por un 70-75% de agua. Eso también puede ser pregunta de examen. Y el resto son sales minerales, pues aminoácidos sueltos, moléculas orgánicas para las reacciones, pues aminosacáridos o exosas procedentes de la glucólisis y cosas así. No sé si me estoy preguntando cosas o no. Creo que sí. Sí, los plasmodesmos solo estarían presentes en células vegetales porque son los únicos que tienen las paredes. Bueno, también estarían en los hongos, te quiero decir, porque los hongos también tienen pared. Es decir, los plasmodesmos pertenecen a la pared celular. Lo otro serían las uniones comunicantes que habíamos visto. Esta es la respuesta a una chica del chat, no sé si estáis viendo el chat. Prefiero, como dije ayer, que abráis el micro y me hagáis la pregunta en abierto porque no veo si me estáis preguntando en el chat al estar compartiendo la pantalla. Seguimos entonces. Como os decía, en el citoplasma, en el hialoplasma, vamos a tener moléculas
soluble, o sea, en solución con el 70-75% de agua, y también vamos a tener los orgánulos. Las funciones del citosol van a ser principalmente regular la viscosidad y el contenido del citoplasma, es decir, hacer que la célula no se desparrame cuando esté en superficie, por ejemplo, que tenga cierta turgencia. Va a actuar como tampón para regular el pH, ya que en el citoplasma, recordaréis, de metabolismo, que se da la mayor parte de las reacciones metabólicas que necesita la célula para sobrevivir, y para ello tiene que haber un pH correcto para que los enzimas no se desnaturalicen. Va a regular el transporte intracelular entre orgánulos que necesitemos, o por ejemplo del núcleo a un orgánulo, cosas así. Va a intervenir en la formación del uso mitótico gracias al citoesqueleto. El uso mitótico ya veremos más adelante en la parte de mitosis en qué consiste y qué supone este uso mitótico. Y además, bueno, lógicamente va a contener los orgánulos celulares. Les va a dar soporte, va a permitir que estén ahí flotando. La siguiente del citosol, entonces, son los orgánulos. Los orgánulos los vamos a clasificar en tres tipos. Los que tienen membrana sencilla, los que tienen membrana doble y los que no tienen membrana. Entre ellos tenemos el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, los gliosomas, los peroxisomas, las vacuolas. Con membranas dobles, mitocondrias, y los cloroplastos que conocéis. Y sin membrana, los ribosomas y los centrosomas. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, vamos a continuar. Como os digo, vamos a continuar por el citoesqueleto, antes de pasar a ver cada uno de los orgánulos. Aunque sí ya os he introducido cómo se dividen y qué orgánulos vamos a ver, primero vamos a ver el citoesqueleto, porque es donde se están sustentando estos orgánulos. Como veis, el citoplasma, en realidad, aunque sí que es como os digo, una disolución coloidal, 70%, 70-75% de agua, está atravesada por el citoesqueleto, ¿vale? Por los huesos de la célula, por así decirlo. Es importante que sepáis que se trata de una estructura dinámica, está en constante movimiento, se está ensamblando y reorganizando constantemente. Y el citoesqueleto está formado por tres tipos de huesecitos, por así decirlo, ¿vale? Los primeros van a ser los microfilamentos de actina, que son los más delgaditos, y están formados por una doble hélice dextrógira. Cuidado, hay que saber qué es dextrógira, de actina. Y que esta doble hélice dextrógira está polarizada, es decir, tiene un extremo positivo por el que crece mediante la adicción de moléculas de actina, y solo va a crecer por ese extremo, porque por el otro extremo, por el extremo negativo, se va acortando, va perdiendo esa actina. Es por esta razón también que os digo, principalmente, que el citoesqueleto es dinámico, se está formando y destruyendo constantemente. De esta manera también, por ejemplo, se permite que las células se muevan y avancen, es también por eso, porque se pone a crecer en una dirección, entonces va avanzando, mientras que por el otro se va destruyendo, y como el resto de la célula, la membrana y el citosol es todo turgente, es todo fluido, pues va como desplazándose, casi como un caracol. Entonces, importante que el microfilamento de actina participa en la formación del córtex celular, que es el responsable de la morfología, como os digo, y junto con la miosina participa en la contracción muscular. Estas son preguntas de examen, ¿vale? Muy repetida en muchas comunidades. ¿Cuáles son las funciones de los microfilamentos de actina? Como os digo, formar el córtex celular, junto con la miosina participar en la contracción muscular, intervenir en el anillo contráctil durante la citocinesis de la célula, y esto ya veremos más adelante, también cuando veamos la parte reproductiva, lo que es, pero bueno, de momento quedaros con que participa en el anillo contráctil de la citocinesis de células animales. Solo las células animales tienen anillo contráctil y citocinesis. También interviene en la formación de los pseudópodos de la fagocitosis, o sea,
recordáis, como os digo, participan en el citoesqueleto y hacen como que la célula avance. Y eso es precisamente lo que hacía la célula durante la fagocitosis, como extender esos pseudópodos en forma de bracitos para recubrir lo que quisiera fagocitar, engullir, vamos. Y eso lo hace gracias a que desarrolla dentro de los pseudópodos los microfilamentos de actina que van creciendo y lo recogen. Después tendremos, estamos en la 11, vale. Estos son los microfilamentos de actina. Sí que aquí vais a ver el tamaño comparado con los filamentos intermedios y con los microtúbulos, pero bueno, no es el mejor esquema para ver la estructura de los otros dos, entonces voy a seguir. Pero para que veáis que son los más delgaditos y que van a ir creciendo según os voy mencionando los otros dos. Aquí tenéis también el tamaño en diferencia, ¿vale? Los microfilamentos. Ahora vamos a hablar de los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios también se denominan tonofilamentos y son exclusivos de las células animales. Eso es importante. Las células vegetales no los presentan, no tienen tonofilamentos. Sí tienen microfilamentos, pero no tienen tonofilamentos. Están formados por diversas proteínas fibrosas que se ensamblan entre sí y van a constituir al final el componente más estable de una célula animal. Es decir, los microfilamentos están todo el rato creciendo y destruyéndose y estos son más estables, digamos que permiten también que la célula tenga cierta unidad, cierta consistencia. Entonces, también así, al darle cierta unidad, los orgánulos tienen donde anclarse y tienen un soporte, es decirlo, de hecho. La función principal de los filamentos intermedios va a ser esa, dar soporte a los orgánulos celulares. 4 tipos principales que tenéis que saberos. Neurofilamentos, que están presentes en las neuronas, concretamente en los axones de las neuronas. Los filamentos de citoqueratina, que están en los desmosomas de las células epiteliales. Recordáis que hemos visto los desmosomas, y los desmosomas unían dos células como si fueran bridas, y luego le salían unas fibritas por aquí que dijimos que comentaríamos más adelante. Pues esas fibritas que se unen al citoesqueleto de la célula son precisamente los filamentos de citoqueratina, que son tonofilamentos. Por otro lado tendremos los filamentos de vimentina en los tejidos conectivos nada más y los filamentos de desmina en células musculares. Vimentina con V, ¿vale? Bien. Y lo siguiente que vamos a ver ya van a ser los microtúbulos. Van a ser estos de aquí, que bueno, aquí aparece en tamaño, aparece más pequeño. Como os digo, esta me gusta más en cuanto a la representación de las diferencias de tamaño que hay entre los tres. Aquí el tonofilamento parece prácticamente un microtúbulo en tamaño y no es así. El microtúbulo es más grande. Pero bueno, el microtúbulo se entiende mejor aquí. Los microtúbulos son estructuras huecas, como podéis ver, o sea, está hueco, aunque aquí veis esto, realmente puede que no sea el mejor dibujo, pero esto estaría hueco, ¿vale? Son estructuras huecas, como os digo, que están formados por dos tipos de tubulinas, ¿vale? Es que las tubulinas son unas proteínas moleculares, forman como pelotitas, y hay dos tipos, está la alfa y la beta. Y lo que ocurre es que siempre una tubulina alfa se une con una tubulina beta formando un dímero, un heterodímero concretamente, como podéis ver aquí, ¿vale? Entonces, lo primero es eso, formar un montón de heterodímeros. Esos heterodímeros se van a unir entre sí y van a formar una cadena larga llamada protofilamento, que es esta de aquí. De manera que la tubulina beta de un heterodímero va a estar en contacto con la tubulina alfa del siguiente heterodímero, como podéis ver aquí, siempre salteado. Y siempre va a ser así. Y lo que va a ocurrir después es que 13 protofilamentos se van a poner, esta bolita verde de aquí sería esta primera de aquí, esta tubulina beta de aquí. Se van a poner formando un círculo, una circunferencia, en este caso, dejando un espacio hueco en medio. Y eso va a ser la estructura del microfilamento.
¿Qué ocurre? Que también tienen un polo positivo y un polo negativo, igual que ocurría con los microfilamentos. Y por eso mismo es que el tonofilamento, el que vimos antes, el filamento intermedio, es el más, es la estructura más constante, porque no está polarizada. Los otros dos sí están polarizados. En este caso, como os digo, tenemos un extremo positivo por el cual van creciendo y un extremo negativo por el cual se va a ir destruyendo. Y bueno, hay que decir que son más resistentes y más flexibles que los microfilamentos de actina, aunque no lo parezca, ¿vale? Aunque parezca que es una estructura más gruesa y por tanto más compacta, es todo lo contrario. Los microfilamentos, como forman una hélice de estrófila, están bastante apretados, entonces acaban teniendo la movilidad que tienen. Esto, al estar formado por varios protofilamentos, sí que tiene más capacidad de movimiento y como están huecos, se puede doblar un poquito más. No es que se doble como una pajita, pero bueno, pensad en una pajita. Es más facilito, sin embargo, una ramita, que sería más el microfilamento, se rompe. Básicamente eso sería. Y por último, tenemos que hablar entonces de las funciones de los microfilamentos. Las funciones principales van a pasar por formar el uso mitótico, también como los microfilamentos, que es, bueno, será, como os digo, lo veremos más adelante, pero el uso mitótico es el que va a transportar los cromosomas en la división celular. También va a formar parte de la estructura del centrosoma, que veremos lo que es, de los cilios y de los flagelos. Y los veremos más adelante uno por uno, ¿vale? Va a participar, lógicamente, en el mantenimiento de la morfología celular por ser parte del citoesqueleto y, además, en la distribución de los orgánulos celulares, la secreción de vesículas y el transporte de sustancias intracelulares. Es decir, participa en el movimiento de todo lo que hay dentro de la célula, del transporte y de la conexión entre orgánulos y entre todo lo que queramos en la célula. Vamos a continuar con el retículo endoplasmático, a ver si me da tiempo en estos 10 minutos y seguimos. Bueno, ahora vamos entonces, como os digo, a empezar con los orgánulos propiamente dichos. Hasta ahora hemos visto el citosol o hialoplasma, recordad que se puede llamar de las dos maneras, hialoplasma con H, que no sé si lo he dicho. Es la parte acuosa y el citoesqueleto que también tiene. Y nos quedaría entonces la parte organular que tiene el citoplasma, los orgánulos que están dentro. Vamos a empezar por el retículo endoplasmático. Aquí tenemos la envoltura nuclear. Va a ser el núcleo, va a ser lo último que veamos porque cuando lo veamos entonces estaremos pasando ya a la parte de reproducción y vamos a enlazar con toda esa zona, la mitosis y la meiosis. Entonces nos vamos a quedar con él al final. Pero recordad que estamos en una célula eucariota, en este caso ya puede ser vegetal o animal, debido a que estamos en un retículo endoplasmático, los dos la tienen, y por tanto tienen núcleo. Considerando el núcleo, alrededor del núcleo, entonces lo que se va a desarrollar son las cisternas del retículo endoplásmico. Esto de aquí, las cisternas que están en consonancia, están ligadas a ese núcleo, a esa membrana nuclear, ¿vale? Y se comunican con este núcleo, obviamente. Y el interior de estas cisternas se llama lumen, el lumen del retículo endoplasmático. Hay que señalar también que el retículo endoplasmático va a estar muy relacionado con el aparato de Golgi porque tienen funciones en común, es decir, empiezan, por ejemplo, la glicosilación, comienza en el retículo endoplasmático y se termina en el aparato de Golgi. Importante señalar que, aunque todo es el retículo, vamos a diferenciar dos zonas, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Las diferencias van a ser o son debidas a que a microscopio electrónico se ven unos ribosomas, se ven unas pelotitas, unos puntitos rodeando las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Y por eso se denomina rugoso, porque parece que tiene como granitos. Y lo que tiene en realidad no son más que ribosomas unidos mediante la proteína riboforina y la subunidad mayor a esa membrana del retículo. Es decir, está la membrana con una riboforina, se une a la subunidad mayor del ribosoma y así esos ribosomas permiten
formar proteínas, sintetizar proteínas que van a entrar al lumen del retículo. Y esas proteínas podrán ser secretadas o podrán ser enviadas a otros orgánulos, por ejemplo, dependiendo de cuál sea la función. Las funciones del retículo endoplasmático rugoso, concretamente, entonces, van a ser precisamente la síntesis de proteínas de membrana en esos ribosomas. Si la proteína se mete al interior al lumen del retículo, pero queda anclada en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, entonces, cuando se forme la vesícula de transición, la vesícula que va a ir pasando, esa proteína va a quedar ancladita a la membrana, va a estar sujeta a la membrana, aunque va a estar mirando para adentro, para el lumen de la propia vesícula, va a quedar anclada en la membrana. Y entonces, al final, cuando la vesícula pasa a través de las distintas cisternas hasta el retículo liso y al aparato de Golgi posteriormente y finalmente a la membrana, quedará, digamos que la vesícula es así, queda la proteína aquí por dentro, entonces llega aquí a la membrana, se abre por exocitosis y queda ahí la proteína asomando. Entonces, si la proteína, en vez de ser una proteína de membrana, fuera a excretarse, los ribosomas que la hayan generado, pues porque por ejemplo sea una proteína que vaya a usar otra célula, ¿vale? Los ribosomas la van a generar dentro, pero esa proteína no va a tener una señal que marque que esa proteína se quede anclada a la membrana, sino que va a quedar suelta dentro de la vesícula y cuando llega a la membrana va a excretarse libre por un proceso de exocitosis normal. Y la otra función muy típica del retículo endoplasmático rugoso es la glucosilación de esas proteínas. Es decir, hay proteínas que necesitan añadir unos azúcares, pero esta glucosilación va a ser en dos partes, como os he dicho antes. Va a comenzar en el retículo endoplasmático rugoso, pero se va a terminar en el aparato de Golgi. Es decir, no se glicosila por completo en el retículo endoplasmático. Comienza la glicosilación y es precisamente una de las funciones. Creo que antes un chico me preguntó qué cosas había que relacionasen el retículo endoplasmático con el aparato de Golgi. Dijimos, sí, la secreción, pero también hay otra cosa, que es la glicosilación de las proteínas, en este caso, porque comienza aquí y se va a terminar en el aparato de Golgi. Por otro lado, vamos a tener el retículo endoplasmático liso, que también va a estar formado por cisternas, aunque como podéis ver son cisternas un poco más pequeñitas, eso sí es cierto, pero nada tampoco reseñable. Lo más importante es que no cuenta con esos ribosomas unidos mediante riboporina a su membrana. Simplemente va a estar por la cara externa del retículo endoplasmático rugoso y posiblemente, lo más probable, en contacto también con el aparato de Golgi. Va a comunicarlos, por así decirlo. Importante del retículo endoplasmático liso, las funciones. Participa en el metabolismo de los lípidos, ya que se sintetizan lípidos de membrana, como los fosfolípidos y el colesterol. Sí. Fosfolípidos y colesterol se sintetizan en la parte del liso. ¿Vale? No es que lo sinteticen los ribosomas del rugoso, sino que se sintetizan en los ribosomas, pero se meten dentro y lo pasan. ¿Vale? Luego, va a participar en la detoxificación gracias a los enzimas de su membrana. En las membranas tienen unos enzimas y ahí se van a formar las vesículas que van a dar los lisosomas y eso precisamente es lo que va a permitir detoxificar ciertas partes de la célula, por ejemplo. También va a regular la concentración de calcio en el citosol. Eso es porque el retículo es capaz de introducir calcio o de devolverlo al citosol según la célula lo necesite. Demasiado calcio es malo y defecto de calcio también, porque ciertos enzimas necesitan el calcio como cofactores, pero también puede ser inhibidor de otros enzimas, con lo cual hay que tener la cantidad adecuada. Por último, también produce las vesículas de transporte
que van a ir hacia el aparato de Golgi y sintetiza la ceramida. Es decir, la ceramida se va a sintetizar en el retículo endoplasmático. Y yo diría que nos da tiempo a ver el aparato de Golgi, al menos, a que expliquemos su estructura y mañana veamos todo el proceso de transporte. Como os digo, el aparato de Golgi va a estar en contacto íntimo con el retículo endoplasmático, porque tienen funciones y procesos en común, y también con la membrana plasmática, porque de nuevo tiene funciones en común. Entonces, lo importante es que sepáis que se coloca de manera paralela al retículo endoplasmático y al núcleo y a la membrana. Y en vez de, como aquí, que se llamaban los sacos, lo que vamos a tener va a ser cisternas. Y estas cisternas se van a unir formando, se van a unir formando dictiosomas. O sea, cada uno de estos agrupamientos de cisternas del aparato de Golgi es un dictiosoma. Entonces puede haber un número variable de dictiosomas y cada dictiosoma tiene un número variable de cisternas dentro. Mientras que en el aparato en el retículo endoplasmático vamos a hablar de sacos y de un lumen. Y es totalmente variable el número también. Entonces los dictiosomas se colocan paralelos al núcleo. Y también es importante que sepáis que las cisternas de un dictiosoma se colocan muy pegaditas y apiladas, pero sin tocarse. Es decir, la membrana de una cisterna nunca toca a la otra cisterna. Están muy juntitas, pero no las tocan. El retículo endoplasmático, sin embargo, los distintos sacos sí que están comunicados internamente, como podéis ver aquí. No es que se toquen, es que directamente están comunicados. Aquí ni siquiera hay contacto entre las membranas, aunque están muy pegadas, no hay contacto. ¿Por qué? Porque las vesículas de transporte, es decir, la manera en la que va a pasar una sustancia desde esta cisterna hasta esta, va a ser a través de vesículas que se van a ir formando por invaginación y exovaginación, se llama, y van a ir pasando de una cisterna a otra, pero no por dentro, como ocurre en el retículo. Otra cosa también que tenéis que saber entonces es que, como siempre se coloca de esta forma, paralelo, podemos llamar a una zona la zona proximal y a otra la zona distal. También se denomina zona de maduración a la zona distal y zona de formación a la zona proximal. La zona de maduración será donde se formen las vesículas secretoras, las vesículas que van a acabar en la membrana plasmática y que van a o bien secretar los productos que queramos expulsar o bien colocar la proteína en la membrana. Y por el otro lado, en la zona proximal o de formación, lo que vamos a tener va a ser las vesículas de transición que van a llegar desde el retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi, transportando las proteínas que se hayan formado en el retículo o que se tengan que llegar aquí, ¿vale?